Buenas tardes, profesora y compañeros. Mónica y yo les vamos a hablar sobre Trypanosoma bruceigambiense, Trypanosoma brucei-rhodesiense y Trypanosoma rangeri. En la historia tenemos de que Griffith Evans observó parásitos en la sangre de camellos infectados por un estado de debilidad al que se le denominaba zurra. En 1881, Gustave Neveu visualizó tripanosomas en sangre humana. En 1902, Everett Dutton identificó Trypanosoma bruceigambiense como el responsable de la enfermedad del sueño crónico. En 1910, W. Stemp y Harold Fatton describieron Trypanosoma brucei-rhodesiense como el causante de la enfermedad del sueño en su forma aguda. En la epidemiología, el Trypanosoma bruceigambiense representa en 24 países de África Occidental y Central y también representa más del 95% de los casos notificados de enfermedad del sueño y causa infección crónica. Y de Trypanosoma brucei-rhodesiense se encuentra en 13 países de África Oriental y Meridional. Causa infección aguda y representa menos del 5% de los casos notificados. En la taxonomía, el reino es protista, el filo Euglonozoa, la clase Equinotoplastea, el orden Trypanosomatidae, la familia Trypanosomatidae, el género Trypanosoma y la especie Trypanosoma brucei. En la morfología son unicelulares alargados, miden de 20 micras de ancho y de 1 a 3 micras de largo. Su membrana varía a lo largo de su ciclo de vida y tiene dos formas básicas. El tripomacigoto, su cuerpo es basal, posterior al núcleo y flagelo largo. Asume el subtipo durante el ciclo vital, el cual es más corto, grueso y flagelo es más corto. El epimastigoto, su cuerpo es basal anterior al núcleo con un flagelo más corto. La célula está cubierta con una licoproteína de superficie variable que se encarga de eludir los anticuerpos que genera el hospedero. Y el kinetosoma consiste en ADN mitocondrial condensado ubicado en el interior de la única mitocondria presente. En su ciclo de vida se da cuando al ingerir sangre de un hospedero mamífero, una mosca, la tsetse, inyecta los tripomastigotos metacíclicos en el tejido de la piel. Los parásitos ingresan al sistema linfático pasando por todo el torrente sanguíneo. Dentro del huésped se transforman en tripomastigotos, los cuales van a otras partes del cuerpo como el líquido cefalorraquídeo y la linfa. Se multiplican por fisión binaria y circulan por todo el torrente sanguíneo. Y al ingerir la sangre de huésped de mamífero infectado, la mosca se infectará con los tripomastigotas. Y dentro de la mosca, en el intestino medio, los parásitos se transforman en tripomastigotas procíclicos, multiplicándose por fisión binaria. Estos promastigotas abandonan el intestino y se transforman en epimastigotas, los mismos que alcanzarán las glándulas salivales, se multiplicarán y transformarán en tripomastigotas metacíclicos infectantes. La patogénesis es una enfermedad conocida como tripomacisomiasis del Viejo Mundo. Los parásitos inyectados en el huésped por el vector causan una reacción inflamatoria conocida como chancro. Los tripomasomas se multiplican en plasma y líquido intersticial, causando una enfermedad febril aguda o subaguda. Un signo clásico es el agrandamiento de los ganglios linfáticos cervicales en la parte posterior del cuello.
En el cuadro clínico, la primera etapa, los tripanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, sangre y la linfa. Se conoce como la fase hemolinfática y está caracterizada por episodios de fiebre, cefalea, adenopatías, dolor y prurito. Y en la segunda etapa, los parásitos atraviesan la barrera hematoencefálica e infectan el sistema nervioso central y se conoce como la fase neurológica o de meningoencefalítica. El diagnóstico se da con un examen microscópico a partir del fluido del chancro, estudios serológicos, aspirado de los linfonódulos de sangre y médula ósea, y en estadios tardíos de la infección cerebroespinal. El tratamiento va a depender de la subespecie de la infección, el estadio clínico o también de la disponibilidad del fármaco. Para la prevención tenemos que evitar acudir a lugares que tienen mucha presencia de estos insectos, evitar zonas con arbustos y realizar estrategias para el control de la mosca tsetse. Trypanosoma rangeli. Se da a conocer por primera vez en 1920 la presencia del parásito Rodinos en Colombia por César Uribe Piedrahita. Cecilia Hernández y Raúl Paredes estudiaron el caso de un paciente infectado por Trypanosoma, que por medio de hemocultivo senodiagnóstico demostraron ser el primer caso de Trypanosoma rangeli en Colombia. Comparte medios de infección con Trypanosoma cruzi, ya que son muy parecidos. En la epidemiología tenemos que está presente en países de América Central y del Sur, como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia y Perú. Y comparte medios de infección con Trypanosoma cruzi, lo que conlleva malos diagnósticos de la enfermedad de Chagas. Trypanosoma rangeli es transmitido por la picadura de chinches triatominos. Se considera un modelo para el estudio biológico molecular relacionado con las interacciones parásito-hospedero-vector, ya que su conocimiento ayuda a entender la transmisión del Trypanosoma cruzi. En la morfología varía en hospederos vertebrados e invertebrados, porque existen diferentes formas en el órgano del vector que llevan a indispensables cambios fisiológicos en la población parasitaria. En los vertebrados mide de 26 a 35 micrómetros. Tiene un citoplasto puntiforme y alejado de la extremidad posterior del flagelado. Una membrana ondulante, bien definida y presencia de mastigotes intracelulares. En invertebrados, largos y finos en intestinos y heces. Tripomastigotes y epimastigotes miden de 45 a 56 micrómetros. En hemolinfas y hemocitos, subtripomastigotes y epimastigotes son finos y muy grandes. Epimastigotes en división longitudinal simple o múltiple. Presencia de tripomastigotes metacíclicos. En la taxonomía, al igual que Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma brucei rhodesiense, pertenece al reino protista, al filo Euglonozoa, a la clase Kinetoplastia. El orden es Trypanosomatida, la familia es Trypanosomatidae, el género es Trypanosoma y la especie es Trypanosoma rangeli. Ciclo de vida. Presente en el intestino del vector, pasa a la hemolinfa a invadir glándulas salivares y es transmitida por la picadura del insecto. Trypanosoma rangeli puede llegar a invadir el intestino de cualquier triatomino, pero solamente en el género Rhodinios es invasivo y genera producción de tripamastigotes metacíclicos infectivos. En el intestino del vector se enfrenta a simbiontes sin bacterias, factores hemolíticos, tripanolíticos y lectinas. Seguidamente se multiplica y produce formas similares a los amastigotes, epimastigotes cortos y largos. Los epimastigotes cortos pasan a la pared intestinal y se enfrentan a componentes del sistema inmune. Los
epimastigotes cortos se enfrentan a los hemocitos y se multiplican. Son reemplazados por epimastigotes largos que se adhieren a glándulas salivares para producir tripamastigotes metacíclicos, que son las formas infectantes para el mamífero. Los tripamastigotes metacíclicos no tienen capacidad invasiva y por lo tanto no existen amastigotes intracelulares. Patogénesis. Trypanosoma rangeli es un parásito infectivo, mas no es patógeno para el ser humano, pero sí para los vectores del género Rhodinius. Cuadro clínico. Una vez que Rhodinius pica al vertebrado con su sangre, ingiere el parásito que está en el tubo digestivo y allí es donde se multiplica. Invade el flagelo a las glándulas salivales y continúa multiplicándose, dando así el origen al tripanosomas metacíclicos de 15 a 20 micrómetros. Contagia al ser humano, mas no le causa daño. Se debe hacer un diagnóstico diferencial de hemocultivos y signo-diagnósticos para saber si es Trypanosoma rangeli o Trypanosoma cruzi. En la prevención se debe tener mucho aseo con las mascotas, no dejar botes con agua, tener la casa muy limpia y ventilada, así como las camas, los sillones y los armarios. Esto es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.